Es una queja constante, es una queja porque, por ejemplo, cuando usted va a un pueblo, usted ya no ve un cine, no un centro cultural, pero sí ve bancas en cada esquina y los colmadones que se han convertido en salones de fiesta. Pero hay una ley que regula eso y precisamente es una ley que nadie regula. Las bancas están a granel en el país. Linet de Vargas, con el trabajo. No, la palabra proliferación creo que se queda un poquito corta, es un corte diplomático. Lo que yo creo que hay una pandemia, que ha permeado la República Dominicana. Nosotros encontramos que para el año 2013-2014 había alrededor de unas 2 bancas ilegales por cada legal. O sea que estamos hablando que en ese entonces habría alrededor de unas 60.000 bancas ilegales. Las bancas de lotería, mejor conocidas como establecimientos de la suerte, no son más que una prueba de que en nuestro país, en algunos aspectos, se camina para atrás. Pues en vez de que haya más educación y más oportunidades de crecimiento, lo que sí crece exitosamente son las bancas de loterías, ya que a la mayoría de las personas lo que se les ha vendido es que la única esperanza de generar más dinero está en el azar. Y es precisamente en los barrios populosos de los diferentes sectores del país donde éstas se propagan sin control, existiendo allí el doble de bancas de lotería que cualquier otro negocio. Despertamos con que tenemos más bancas que farmacias, despertamos que tenemos más bancas que colmados. Estuve en un cementerio vendiendo lotería. Tú no te sorprendas si ves un tipo con un verifón dentro de una escuela vendiéndole a los profesores. Pero las bancas que han surgido en los últimos años, las bancas nuevas y las que se están creando, incurren en una violación a las leyes de nuestro país. La Ley 139-11, en su artículo 8, establece claramente que el Estado Dominicano durante un periodo de 10 años no autorizará la instalación de nuevas bancas de apuestas de deportes ni de loterías a partir de la promulgación de la ley. Es decir, que hasta el año 2021 la cifra de bancas de loterías debía permanecer igual. No podían crearse nuevas bancas ni tampoco poner más sucursales, cosa que no ha sucedido. Para ese entonces, Hacienda tenía registrada unas 30.750 bancas de loterías formales. Nosotros no entendemos cómo es posible que se haya permitido que eso crezca a tal magnitud que se pueda multiplicar por 600 lo que hay. Hay alrededor de 180.000 bancas ilegales en el país. Los casos se multiplican en todo el país, como nos explica Adalberto Tapia, de la Asociación de Bancas de María Trinidad Sánchez. En los recorridos que realizan en Nagua han detectado alrededor de 300 bancas ilegales, solicitando al Ministerio de Haciendas a que las clausure, pero que las autoridades hacen muy poco al respecto, y que cuando finalmente llegan a clausurar bancas ilegales, los banqueros desafían a las autoridades, con el contubernio muchas veces de los inspectores. ¿Usted sabe qué hacen los banqueros? ¿De qué ellos se van? Los ilegales, lógicamente. La abren, a los 5 minutos están abiertos, aunque se lleven un equipo. Ellos buscan equipo, porque ya tampoco un equipo cuesta tanto. Realizamos un recorrido por algunas zonas de Santo Domingo y el asunto es grave. Cada banca debe tener su certificación visible, rotulado con la dirección exacta de dónde se encuentra. En el ensanche de La Fe nos percatamos de cómo en una sola cuadra habían 4 bancas de lotería, una legal con su certificado del Ministerio de Hacienda y 3 que no tenían el certificado. No está ese documento por aquí. Chequea bien, a ver. Como yo soy nueva, no te sé. ¿Tú no sabes qué tiempo tiene esta banca aquí? A lo que me han dicho, tienen más de 5 años. Más de 5 años. 5 años es un tiempo que obligatoriamente hace pensar que esta banca se creó después de promulgada la ley. Justamente una de estas bancas acababa de ser clausurada por los inspectores de Hacienda, según dijo el encargado, quien nos confesó que buscaría más máquinas para volver a abrirla. Pero te la vuelvo a abrir ahorita igual. Se abre ahorita normal. Este señor respaldó las denuncias de los directivos de las asociaciones,
pues afirmó que los inspectores exigen un peaje. Ellos sí piden su franqueo. ¿De cuánto le piden? Ellos piden hasta 5,000 pesos por cada banca. Y si usted le paga, entonces no... No abren, la dejan tranquila. no se llevan aquí. Sí, porque son mayoría, pues entonces no le puede dar todito, entonces de la banca van a quebrar. Luego nos dirigimos a Cristo Rey. Aquí la cosa es mucho peor. Las bancas están una al lado de la otra. Fíjense bien, en una misma cuadra lo que separa a una banca de otra son colmados, salones, pequeñas casas y cuando no, están una frente a la otra. Pudimos contar que habían más de 15 bancas. ¿Qué tiempo tiene la banca aquí? No sé, que yo soy nueva aquí, yo no tengo por 3 días. Pero tú no sabes, ellos no te entregaron el certificado por si Hacienda preguntaba. ¿No te dieron un certificado por si Hacienda Tengo que preguntaba? llamar a la amiga mía, porque fue la amiga mía que me entregó la llave. O pregúntale a ver. De las bancas que abordamos que no tenían su certificado, en su mayoría los empleados alegaban que tenían poco tiempo trabajando allí y desconocían el tema de la certificación. Algunos decían que estaba guardado en la oficina principal y otros que ni siquiera sabían que no tenerlo era una ilegalidad. ¿Usted sabe que es ilegal no tener el certificado de Hacienda aquí? No se lo habían dicho. ¿Qué tiempo tiene la banca aquí? Es nueva. Es obvio que si es nueva no lo va a tener y están fuera de la ley. Las bancas están tan cerca que los empleados de una banca advertían a las otras que estábamos cuestionando su legalidad. ¿Tienen el certificado aquí de Hacienda? ¿No lo tienen? ¿Por qué? Resulta que la cercanía entre bancas también es una violación a la ley, ya que la distancia entre una banca y otra quedó establecida mediante el decreto 1167-01. Su artículo 10 indica que la distancia mínima entre bancas debe ser de por lo menos 200 metros. En este caso no llegaban ni a 20 metros de distancia una de la otra. Esta situación la habíamos denunciado en el año 2014 en un reportaje sobre la distancia entre negocios y cómo esto no se respetaba, siendo las farmacias, estaciones de gasolina y bancas de lotería los principales en estas malas prácticas. El problema es grave, pues aparte de que la proliferación causa que más personas se motiven a jugar y a apostar su dinero, ya que abre un abanico de opciones de sorteos, también afecta al fisco, pues mientras las bancas legales deben cumplir con el Estado y pagar sus impuestos, más de 50,000 pesos anuales cada una, las ilegales obviamente no lo hacen. El Estado está dejando de percibir, por una actividad económica muy rentable, está dejando de percibir más de 3,000 millones de pesos y el sector legal está pagando alrededor de 1.600 millones de pesos. La ironía es que el Estado es exigente con los pagos que deben hacer las bancas legales y ellos no controlan las ilegales, afectando a los que sí cumplen con la ley y al propio Estado. Las autoridades de Hacienda aseguran que cierran alrededor de 100 bancas semanales, que tienen unos 120 inspectores en todo el país y que están trabajando para tener mayor control con los inspectores a la hora de clausurar una banca. Que estamos diseñando unos nuevos carnets, porque dentro de las debilidades o deficiencias que heredamos, tenemos que ciertos inspectores que fueron cancelados por actos no permitidos por nosotros, no entregamos su carnet y dentro de las posibilidades, al no entregar su carnet, podían hacer operativos de su cuenta. De igual forma explica que están en un proceso de renovación de rótulos, porque los banqueros falsifican las certificaciones para confundir a las autoridades y que están inmersos en un proyecto de fortalecimiento y control de supervisión de bancas para saber el número exacto de bancas ilegales, la revisión del marco regulatorio para que haya un régimen de consecuencia, ya que en los 6 años que lleva la ley no ha habido ni un solo sometimiento a la justicia. Pero detrás de los dueños de la ilegalidad podría ser un poco difícil comprobar que usted es el dueño de esa banca. Pero sí, la persona que esté administrando esa banca ilegal, la secretaria, o sea, la persona que esté vendiendo, puede llevarse las consecuencias de un sometimiento.
puede estar expuesta a que se le aplique la ley a esa persona por estar controlando o por estar vendiendo desde un punto no permitido, de un punto ilegal. Lo que no entendemos es por qué Hacienda le ha tomado tanto tiempo tomar medidas drásticas con este problema. Pues dicen que ahora están inmersos en este nuevo proyecto que pretende muchas cosas. Entonces, ¿qué han hecho durante 6 años? Esta flexibilidad es lo que ha causado la contaminación de bancas. Que no es posible que permitan que la gente pobre, todo lo que reciba, sea para jugar. Y yo sé, y represento un sector que es de juego. Ahora, juego legalmente establecido por el Estado. Que no sean juegos donde la gente vaya sin saber si le van a pagar. Este juego entre las autoridades y las bancas ilegales ha permitido todo un desorden que no beneficia ni al Estado ni a las bancas legales, pero sí a funcionarios corruptos que viven de la extorsión.